Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN, que es nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar un poco del tema de España. Vox es un ejemplo para nosotros, o debería serlo, porque parece que empieza a haber un partido que plantea las cosas que hay que plantear, ¿no es cierto? ¿Qué notas de diferente este partido político en España a diferencia de los demás? En principio noto lo diferente con Vox, su realismo político. Es bueno mencionar que en Europa se ha dado un caso muy particular y bueno de rescatar, que entre las izquierdas y derechas se ha puesto en puja el realismo político, quien defiende el interés nacional y el bien común de los pueblos, ¿sí? Las izquierdas, el progresismo ha puesto a la ideología, ¿sí? Algunos allí, las derechas, se han convertido en derechas nacionales y han aceptado que si quieren combatir a las oligarquías, precisan el papel del Estado-Nación. Si quieren proteger las tradiciones, costumbres y culturas, precisan del Estado-Nación. Si quieren conservar sus industrias nacionales, precisan del Estado-Nación. Creo también que lo diferencia es aparte de la defensa del Estado-Nación, la defensa del ser nacional español, ¿sí? Y sus tradiciones, costumbres y cultura. En España actualmente, tener una bandera España, estar con ella por la calle, prácticamente uno corre el riesgo que la paleen, ¿sí? Se mira la crisis a la que lleva España. La unidad de España frente al separatismo también hizo algo muy bueno a rescatar y que lo tenemos que tener en cuenta nosotros, como argentinos y sudamericanos. La baja de impuestos que presiona, por supuesto, a la clase media, la seguridad en la frontera, ¿sí? Para proteger su propia cultura, a sus ciudadanos, a su pueblo, en vez de vender un sentimentalismo berreta, pensar en los inmigrantes y olvidarse del propio pueblo, y la autodefensa del ciudadano honesto frente a los delincuentes. Algo como sucede aquí, cuando un ciudadano honesto, en Argentina mismo un trabajador, se defiende, rápidamente le hacen 1000 cuestionamientos. En cambio, cuando un delincuente, ¿sí? Asesina sin ninguna piedad a un argentino, un trabajador, nadie lo encuentra, ni siquiera tiene que preguntar nada de nada. Eso creo en particular son lo que diferencia a Vox de los demás partidos. ¿Vos notás entonces que es un ejemplo para Argentina? Claramente, sí, Vox creemos que es un ejemplo para Argentina. En principio porque rescatamos que el pueblo se levante. Podemos ver los grandes mitines que ha tenido Vox. Es algo digno, la verdad, de envidia. Es algo digno de destacar. Que los españoles se levanten y vayan y llenen mitines de miles y miles de personas. Es algo muy bueno. O sea, no podemos, más allá podemos tener, por supuesto, diferencias ideológicas, ya que tenemos otra realidad distinta, tenemos otros problemas que resolver y estamos en otra parte del continente. Esto es algo que a veces pasa en los nacionalismos, desgraciadamente, que se mira con exceso a Europa y se quiere copiar ciertas cosas que cuando nuestros problemas son otros. Pero sí es digno de rescatar que el pueblo se levante, así como también es digno de rescatar que un partido se plante sin importar la incorrección política y defiende sus tradiciones, defiende sus costumbres, su cultura, su industria nacional, su ejército, ¿sí? Su seguridad y demás. Justamente. Mismo me hiciste acordar, Lucas, hace unas semanas, un miembro de Vox fue invitado a Animales Sueltos. Lo recuerdo muy bien. Fernando Espinosa, expresidente del PJ de Buenos Aires, lo tildó esta extrema derecha, sacando rápido el comodín de la justicia social, tan tergiversado desgraciadamente. ¿Qué opinas de esto? Y lo primero que tengo para decir es que fue un episodio bochornoso. Bochornoso para él y para algún que otro periodista. No ciertamente para Javier Ruiz Portela, que fue el invitado como filósofo, y nadie previó en la mesa que él era afiliado a Vox y que pertenece a Vox. Es decir, la cuestión era mostrar el panorama electoral de los cuatro, digamos, candidatos socialdemócratas, ya sea más de derecha o más de izquierda, pero mostrar a Vox como un partido marginal, y no se esperaron que se iban a encontrar con un militante de Vox y un afiliado a Vox. Realmente fue como dijiste, fue el programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino para hablar de las elecciones, y yo creo que le dio una lección a Fernando Espinosa, porque hay que tener en cuenta que es otro paracaidista del pejotismo. Le recordó que el peronismo en su origen fue una insubordinación ideológica dominante, o sea, una insubordinación ideológica
a la ideología dominante del mundo en su momento, que era el mundo de aquellas potencias que se habían, digamos, repartido el mundo a su manera. Fue políticamente incorrecto el peronismo. Se tuvo que tragar los epítetos de fascista, de nipo nazi falango, como se le llamaba, como decía Jaureche, por ejemplo. Las acusaciones de siempre, y aún así fue para adelante, triunfó. Y Aparte, destacando el papel de lo que busca Vox en España, de destacar la nación en este aspecto como lo marcaba él, la comunidad organizada. Él justamente marcó la comunidad organizada y tiene que ver con recuperar esa cuestión de la unidad nacional. La unidad nacional que también pregonó el peronismo a partir de la defensa del Estado. Y sobre todo, como digo, el tema de la incorrección política no es algo que le fuera a afectar, como a Vox. Vox dice lo que tiene que decir más allá de la corrección política. En cambio, Fernando Espinosa parece que nos quiere vender un peronismo correcto políticamente, socialdemócrata y subordinado a la ideología dominante. Solo hace falta con sentido común ver la actual crisis argentina y notar que Fernando Espinosa, como otros cuantos mal llamados que se auto llaman peronistas, Exactamente. han sido parte de esta crisis. Ha sido parte y tienen mucha parte de esta crisis. Por eso es pertinente preguntarte, ¿peronismo o pejotismo? Nosotros peronismo. Por supuesto. Actualmente los que ocupan cargos son pejotistas. Y hay una gran diferencia con esto que es bueno mencionar y aclararla, ¿sí? Porque para nosotros claramente peronismo tiene que ver con patriotismo y pejotismo tiene que ver con socialdemocracia. O neoliberalismo en los 90, o con lo que mejor caiga, abandonando los principios de lo que es primero la patria, después un movimiento. Se han puesto primero las ideologías o primero lo que mejor me convenga. Y con la excusa de, bueno, llegar al poder, voy a ver si cambió las cosas, no se cambió nada. 4 décadas, estos pejotistas han formado parte de todos los gobiernos, ya sea oficiales u oposición, y Argentina no solo no avanzó, sino que ha retrocedido muchísimo. Todo lo que ha hecho el general, lo que nos dejó sus sueños, el proyecto nacional, estos pejotistas lo han destruido, ¿sí? A los peronistas los han apartado. A los peronistas con visión de grandeza y patriotismo y visión a futuro los han apartado. Porque solamente se ha pensado en ganar las elecciones y nada más. El movimiento no importa, el partido se ha convertido en un sello de goma y ahora también los que han sido parte del problema, lo mismo que han creado a Macri, nos vienen a querer dar la solución, ¿sí? Por eso no son peronistas. Son pejotistas, son entreguistas, son vendepatria, han formado parte de una cantidad de venta de tierras, de recursos de plataforma marítima, de la destrucción de los trenes, de la destrucción de la industria nacional y demás. Y si hoy tenemos también tantos problemas culturales, es porque han abrazado una ideología foránea como es el progresismo y la ideología de género, y la han traído al peronismo, y encima nos quieren actualmente hacer creer que Eva era también feminista. Ya hay un momento que se nos ríen en la cara. Aun cuando la propia Eva Perón en sus libros ha expresado lo que pensaba sobre el feminismo. Aun cuando Perón ha expresado lo que pensaba de la socialdemocracia y la democracia cristiana. He escuchado decir que el peronismo para ellos es la unión de la socialdemocracia y la democracia cristiana. Son unos canallas, son unos atorrantes vendepatria. Por eso el pueblo argentino tiene que ver aquí que no son peronistas, son pejotistas y son traidores. Actualmente no tienen radicales, no hay macristas, no hay pejotistas, hay traidores al pueblo argentino y a la nación argentina que ha sido devenida actualmente en una patria porque fuimos en su momento nación. Hoy no tenemos objetivos ni metas a alcanzar. Sí, la verdad que es tremendo porque parece que el pejotismo no sigue la doctrina, sigue lo que le conviene. Tal cual, por eso es fundamental que el pueblo argentino se canse de estos atorrantes y, perdón la palabra, los saca patas en el culo y no permita que le digan que ahora se presente como solución, ¿sí? La solución al neoliberalismo, patriotismo, es nacionalismo, no socialdemocracia y progresismo. Tal cual. Por eso, Lucas, observando al cretino de Fernando Espinosa, es mencionar que la primera bandera, y la mencionan siempre, la justicia social. ¿Y la justicia social la primera bandera del peronismo? No, en absoluto.
Pero él lo decía, y lo decía bien en el orden, porque entendía de política. Justamente si alguien que entendió de política fue Perón. Y podríamos decir que cuando vuelve del exilio, más sabio que antes, eh, instaló una cuarta bandera que es el nacionalismo cultural. Porque él se vio venir que esta lucha contra la socialdemocracia tenía que tener el nacionalismo cultural, que es lo que uno combate a la socialdemocracia. El nacionalismo cultural es lo que nos permite generar, como decimos nosotros, conciencia nacional. Es el combate de la ideología de subordinación progresista, que el pejotismo la ha dejado entrar por la ventana, sin pena ni gloria. Sabiendo quiénes somos, sabemos dónde queremos ir, y para eso necesitamos un proyecto nacional. La soberanía política significa que el Estado, siendo soberano, puede, en un proyecto nacional, garantizar la defensa del bien común y el interés nacional argentino. A partir de llegar a objetivos y metas claros, se puede lograr una independencia económica, que quiere decir valernos de nuestros recursos y capacidades que tenemos los argentinos y que no paramos de desaprovechar. Una vez logrado una concreción de ese plan, de ese proyecto nacional, donde tenemos nuestras metas, objetivos y nuestros recursos y capacidades aprovechadas, ahí se llega finalmente a la justicia social. Y hay que entender que si no se hace este recorrido previo, si no se hace todo este proceso en el cual nos lleva virtuosamente a entender la política de forma realista, la justicia social termina siendo, como siempre para estos atorrantes, planes sociales. Tal cual. O sea, en vez de generar más trabajo, más planes. Exactamente, porque entendiendo este orden, la justicia social llega, pero con empleo. Sin este orden, la justicia social primero, ¿qué significa? Planes sociales, política del Banco Mundial. No, eso no es primero la patria. Uno se pregunta de qué justicia social hablan si no tenés soberanía política, o sea, poder nacional sobre tus decisiones, sobre tus recursos, territorio, actualmente muy vendido, e independencia económica, actualmente tenemos el FMI. No hace falta decir más. ¿De qué justicia social hablan? Estamos endeudados a más de 100 años. ¿Cómo se va a poner la justicia social primero? Eso es demagogia pura. Muy bien. ¿Te parece si vamos a un corte, Ale, y el siguiente vamos a hablar un poco del propósito oculto argentino? Estoy de acuerdo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube si les gusta Nueva Argentina, es LN. Ahora volvemos.